Uno de los nombres más importantes detrás de la industria cinematográfica indudablemente es Steven Spielberg, a quien Hollywood mismo se encargó de bautizar como el rey Midas del cine. Y es que cada que un proyecto llega a sus manos, indudablemente se convierte en oro, y hasta el día de hoy así sigue siendo. Steven Spielberg es uno de los principales fundadores del actual modelo de blockbusters, y su figura es tan importante que el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre su vida. Nacido el 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, Estados Unidos, Steven Spielberg proviene y se cría en el seno de una familia judía. Su madre, Elia Adler, era pianista y su padre, Arnold Spielberg, era uno de los primeros ingenieros que participó en el desarrollo de computadoras durante los años 50. La mayoría de su infancia la pasó en Nueva Jersey, aunque también llegó a trasladarse hasta el estado de Arizona. Fue durante la adolescencia cuando comenzó a mostrar interés por el cine, luego de que su padre le prestara una cámara de 8 milímetros con la que juntó a sus amigos para filmar su primer corto en el que replicaba el accidente de un tren con una maqueta. Spielberg recuerda en entrevistas haberse unido a los exploradores y pedirle al líder de la tropa dejarle hacer una película para ganarse la medalla del mérito. Todo esto durante el año 1958. A los 13 años dirigió una película bélica de 40 minutos titulada Escape a ninguna parte, que se basaba en una guerra al este de África de la que su padre le había contado. A los 16 llegaría su primer filme independiente, una cinta de ciencia ficción titulada Firelight, que años más tarde inspiraría a Encuentros cercanos del tercer tipo. Lamentablemente no todo para Steven era tan bueno que digamos. Durante gran parte de su infancia y adolescencia sufrió de bullying y también de antisemitismo a causa de su judaísmo. Su familia había escapado de Europa a causa del Holocausto y gracias a su religión era la burla de los demás, lo que hizo incluso que se sintiera avergonzado de la misma. Sería durante el verano de 1964 cuando la verdadera aventura para Steven Spielberg comenzaría. Empezó a trabajar sin sueldo en Universal Studios como asistente en el departamento de editorial, aunque según varias leyendas, se las arreglaba para meterse en el estudio y pasar gran parte de su tiempo ahí preguntándole a todos acerca de los trabajos que había detrás de cámaras. En 1965 sus padres se separaron y esto haría que Steven se mudara con su padre a Saratoga, California. Ya entonces estaba obsesionado con la idea de ser cineasta. Sus calificaciones no eran las mejores, por lo que incluso entrar a la universidad le costaría mucho trabajo. Irónicamente, cuando logró entrar abandonó sus estudios tras que la Universal le ofreciera dirigir su cortometraje Amblin. El corto sorprendió tanto al jefe del estudio, que sin dudarlo le ofreció un contrato de dirección por 7 años, mismos que Steven aprovecharía para desarrollar su habilidad en la pantalla chica. El primer trabajo profesional para Spielberg llegaría en 1969. Su trabajo era dirigir el episodio piloto de Night Gallery protagonizado por John Crawford, quien se mostró sorprendido ante la idea de que un chico sin experiencia y tan joven estuviera al frente de una producción. Lamentablemente las contribuciones del director no le gustaron tanto a los ejecutivos, así que se vio forzado a tomar un descanso por un tiempo. Durante los primeros años de la década de los 70 se dispuso a recaudar dinero para él mismo filmar sus películas de forma independiente. Comenzó a escribir junto a otros guionistas y también a dirigir episodios de series de televisión. Su esfuerzo no tardaría en rendir frutos, puesto que la Universal Pictures no tardó en ofrecerle un contrato para dirigir 4 telefilmes. El primero de ellos, Duel, sería la película decisiva que marcaría el rumbo de su carrera. Contando la historia de un automovilista que es perseguido por un camión misterioso, la cinta sorprendió a la audiencia y se ganó buenas críticas. Su manejo con la cámara y el suspenso serían suficientes para que los productores Richard Zanuck y David Brown lo buscaran para adaptar Tiburón, que con un rodaje mayormente accidentado y con pronósticos que la apuntaban para ser una pésima película, terminó siendo el mayor éxito de crítica y taquilla de su tiempo. Cineastas emergentes se ganaron su admiración e incluso el propio Alfred Hitchcock lo llegó a elogiar. Las enormes ganancias que había tenido el estudio con Tiburón hicieron que se produjera igualmente una secuela que se pensaba que estuviera a cargo de Spielberg. Afortunadamente el director rechazó el proyecto y en su lugar se centró en un proyecto más personal, Encuentros cercanos del tercer tipo, una cinta que, como ya decía antes, venía inspirada de Firelight, su primer proyecto de ciencia ficción. A esta le seguiría 1941, que sería su primer gran fracaso dentro de la industria, una comedia sobre la Segunda Guerra Mundial que no le habría gustado a casi nadie. Afortunadamente y con ayuda de George Lucas, la siguiente sería un éxito. Con ganas de dirigir una película de James Bond, a manos de Spielberg llegaría Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida de 1981, que en palabras del propio Lucas, era una mezcla entre James Bond y un arqueólogo en busca de objetos mágicos.
La década de los 80 sería especialmente prolífica para Spielberg y lo consagraría como uno de los cineastas más rentables de la industria, pero también como uno de los más versátiles. Desde producir obras de terror como Poltergeist de 1982, hasta incluso llevar a la pantalla sus inquietudes de la infancia con E.T. el extraterrestre también del mismo año, el nombre de Steven Spielberg se volvería pesado en Hollywood y de pasar a ser un cineasta que retrataba mayormente aventuras, pasar incluso a convertirse en un realizador serio con dramas como El color púrpura, que se llevaría 11 nominaciones en los premios de la Academia y la estatuilla a Mejor Director. Su nombre no solo figuraría como el responsable del que años más tarde serían clásicos del cine americano, sino que también figuraría como padrino de otros cineastas emergentes como por ejemplo Robert Zemeckis. Títulos como El Imperio del Sol, Always o Hook no tardarían en sumarse a la filmografía de Spielberg, y ya recibiendo la década de los 90, el cineasta volvería a revolucionar la historia del séptimo arte una vez más. Parque Jurásico, basada en la novela de Michael Crichton, sería la cinta con la que Steven Spielberg inauguraría la década de los 90. Una brutal revolución tecnológica le siguió a esta cinta, puesto que sería la primera en su tipo en presentar personajes en CGI por primera vez, una tecnología que hoy en día nos parece del todo común, pero que en su momento fue en realidad todo un acontecimiento. El mismo año presentaría una cinta igual de catatónica, La lista de Schindler de 1993, que significó para el cineasta la reconciliación con sus raíces judías de las que había estado avergonzado durante su niñez y adolescencia. Controversial durante su rodaje, la cinta se volvió un éxito inmediato y se llevó consigo 7 premios Oscar. Es curioso porque desde este punto las películas de Spielberg se volvieron mucho más serias, a pesar de que en ocasiones seguía tocando temas llenos de ciencia ficción y fantasía. La lista de Schindler le abrió paso al lado más adulto del cineasta y a su currículum se sumaron títulos como Salvando al soldado Ryan, Amistad, Múnich, El puente de los espías o incluso Lincoln. Pero claro, todo esto sin dejar atrás a su niño interior, mismo que seguimos viendo con películas como las secuelas de Indiana Jones, Las aventuras de Tintín o también Inteligencia artificial, uno de los proyectos inconclusos de Stanley Kubrick y que incluso está dedicado a él. El principio del siglo XXI por supuesto que no fue menos para el cineasta, aunque normalmente lo vemos más que nada involucrado como productor y también como un empresario activo dentro del mundo de los videojuegos. Este año estrenó el remake del clásico West Side Story y los años siguientes pintan para seguir dándonos más proyectos suyos. Y si nos ponemos a pensar un poco, si no fuera por este señor probablemente el cine no sería lo que es hoy en día. Su nombre es y seguirá siendo uno de los más importantes dentro de la industria, y también uno de los más influyentes y aclamados. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Cuéntame cuál es tu película favorita de Steven Spielberg. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a este canal para más contenido así, y activar la campana de notificaciones para saber cuándo subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.